Al filo de la intriga. El auge y caída del glorioso Imperio Romano de Oriente. Corría el año 1453, y la oscuridad plena se cernía sobre la alguna vez gloriosa y muy codiciada ciudad de Constantinopla, la capital y último gran bastión en pie, de lo que una vez fue el gran Imperio Bizantino. Un exhausto y desgastado emperador Constantino X dejaba su trono y salía de sus aposentos reales para mirar desde las torres de vigilancia al que parecía incansable e inclemente ejército otomano, que desde hacía más de 2 meses había acosado a la ciudad. Antes de continuar, te recordamos suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al tanto de nuestras publicaciones. Solo por un milagro de Dios, tanto Constantino como sus súbditos, mercenarios occidentales y otros miles de voluntarios, habían logrado aguantar tantos azotes por parte de los turcos. La población estaba igual o más exhausta que él, y muchos solo querían que la tortura de estar plenamente rodeados, tanto por tierra como por mar, acabara. Constantino no cometería el error del mismo emperador anterior a él, que había huido cuando la Cuarta Cruzada conquistó y humilló al Imperio Bizantino, pues aquel emperador débil permitió la invasión de Constantinopla, y ésta fue saqueada. Y aunque Constantino no quería derramar sangre, y deseaba lograr negociar una rendición incondicional, habría que pagar un enorme tributo a los otomanos, dinero del cual no disponía. Por ello solo quedaba luchar contra un ejército que superaba a los bizantinos en casi 10 veces en número. Pero la desesperación se cernía sobre tanto civiles como soldados, pues el cielo nocturno se oscureció y la luna se ocultó, hiriendo mortalmente las esperanzas de los bizantinos, que recordaban una profecía que rezaba que la ciudad solo aguantaría mientras la luna brillara en el cielo. Y esa noche no brilló. Sin más opción que dar la vida por su pueblo, Constantino X se convirtió en el último emperador del Imperio Bizantino. Aquel gran imperio que llegó a brillar por luz propia, y que ahora corría el riesgo de caer para nunca levantarse, había nacido como producto de la división del Imperio Romano. Este había adquirido tal tamaño que era sumamente dificultoso de gobernar de forma centralista, y para ese tiempo, el lado oriental estaba siendo acosado por los ataques de tribus germánicas. Así que en el año 330 después de Cristo, el emperador Constantino I decidió trasladar la capital del imperio a un lugar próximo al Bósforo, que se encontrase entre los lados orientales y occidentales. Aunque la nueva capital se llamaría Nueva Roma, popularmente se le conoció como la ciudad de Constantino, que desembocó en el nombre de Constantinopla. Esta ciudad estaba construida sobre las ruinas de una antigua ciudad llamada Bizancio. El cambio más importante en la administración imperial vino con el emperador Teodosio, que en el año 395 dividió el imperio en 2 partes, una oriental y una occidental, con administraciones separadas una de la otra. La parte oriental, con Constantinopla como capital, cayó en manos de un hijo del emperador, llamado Arcadio. Y el hermano de este heredó el imperio occidental, con Rávena como capital. Mientras la división ocurría, en Occidente el imperio era asediado por tribus, que posteriormente se unificaron, propiciando más duros golpes militares a los romanos. Los visigodos, vándalos y tribus provenientes del norte de África degradaron por completo al imperio occidental, al tiempo que los orientales prevalecían y prosperaban. El emperador Arcadio se dio a la tarea de defender al imperio de los constantes ataques e intentos de invasión por parte de los pueblos y tribus que habían hecho languidecer a sus hermanos occidentales. Sin embargo, tal empresa requería de un enorme gasto militar, así que su sucesor, Teodosio II,
fortificó y perfeccionó unas enormes murallas que hacían guardia fuera de Constantinopla, con tal de hacerla una ciudad imposible de invadir. Y de hecho así fue, pues la ciudad fue asediada un total de 22 ocasiones sin caer. Persas, hunos, ávaros, germanos y demás pueblos intentaron apoderarse de la ciudad más codiciada de Oriente, pero nunca hubo éxito. El mayor orgullo militar de los bizantinos eran estas murallas, que iban desde los más de 6 hasta los 13 metros de altura y desde las cuales se hacían llover flechas y artillería pesada sobre los invasores. Pero por más que las enormes murallas permanecieran inmutables ante los ataques enemigos, la guerra no era algo que fuera viable a largo plazo, así que Teodosio II prefirió tratar a los invasores hunos, comandados por el terrible Atila, como objetivos de comercio. La ciudad era sumamente rica, por lo que se pudo pagar un tributo para evitar un derramamiento de sangre, y esto permitió que el comercio con los hunos ayudase a recuperar lo perdido. Pero luego de la muerte de Teodosio II, su sucesor rompió relaciones con los hunos y aprovechando que estos tenían otros objetivos militares, los expulsó con el uso de la fuerza. A partir de entonces, el imperio sería objeto de múltiples asedios enemigos, todos repelidos gracias al gran poderío militar. Con la llegada del emperador Justiniano I, las fronteras del imperio se expandieron hasta África, y con ello vino una nueva identidad para los bizantinos. Se dejaron de lado las costumbres administrativas y económicas del Imperio Romano Occidental y se establecieron unas propias debido a la mezcla de distintos estilos de administración, de política y de religión. El Imperio bizantino se sentó sobre las bases del cristianismo, pero creencias como el paganismo y las tradiciones religiosas griegas ortodoxas prevalecieron y convivieron con las tradiciones cristianas, aunque esto llegaba a provocar algunas disputas y desacuerdos internos, debido a cuestiones de diferencias por interpretaciones de las Sagradas Escrituras. Aún así, la diversidad cultural y religiosa prevaleció en el imperio, dando a nacer así estilos artísticos y arquitectónicos únicos que surgieron gracias a la inspiración y la fusión de distintos estilos distintos, en especial estilos romanos, orientales y griegos. Por ello, tanto las murallas como los palacios y edificios más importantes de Constantinopla tenían inspiración oriental, con algunos techos con forma de elipse. La gloria bizantina llegó con Justiniano I, y se recuperaron tierras que antes pertenecían al ya caído Imperio Romano Occidental. Ciudades como Rávena y Roma estuvieron en manos nuevamente romanas. Con el paso del tiempo y de los emperadores, la expansión continuó hasta tierras francesas, itálicas e ibéricas, llegando a tomar parte de lo que actualmente es España en el año 550, forjando un imperio sumamente rico, extenso y poderoso. Pero para 1185, con la llegada del emperador Isaac II, inició el precipitado declive imperial. Antes de su llegada, el imperio se vio afectado por cambios políticos, religiosos y sociales que afectaron arduamente la estabilidad interna. Había constantes intentos de derrocamiento y movimientos rebeldes y separatistas, además de que el enfrentamiento contra otros reinos enemigos se hacía cada vez más constante. La llegada de la Tercera Cruzada supuso un enorme revés para los bizantinos. Isaac decidió traicionar al líder germano Federico Barbarroja, pues habían acordado que sus tropas podían atravesar por suelo bizantino, pero Isaac decidió aliarse en secreto con Saladino para acabar con Barbarroja. Los germanos combatieron a los bizantinos hasta llegar incluso a Constantinopla, donde Isaac se vio derrotado y dejó de lado sus ambiciones traicioneras. La inestabilidad política debilitó las fronteras occidentales, lo que hizo a los bizantinos perder cada vez más y más terrenos a manos de piratas provenientes de tierras como Génova.
Uno de los puntos más bajos en la historia bizantina fue la invasión y captura de Constantinopla por parte de los soldados de la Cuarta Cruzada. Venecianos y franceses se aliaron con el exiliado y traidor hijo de Isaac II. En aquel momento, en 1203, quien gobernaba el imperio era el hermano de Isaac, llamado Alejo III. Los cruzados inutilizaron las defensas marítimas y asediaron a Constantinopla desde el mar. Y una vez dentro, los invasores ayudaron a las demás tropas a penetrar las defensas terrestres y burlar las enormes murallas desde puntos débiles. Con la gran amenaza cruzada, Alejo III huyó con parte del tesoro de la corona y la ciudad fue saqueada por cuantiosas sumas de oro, arte y tesoros. La invasión produjo que los altos mandos bizantinos se dividieran en reinos y naciones más pequeñas, las cuales posteriormente recapturarían Constantinopla ante el descuido y la decadencia de las tropas venecianas y latinas. A pesar del renacimiento del Imperio bizantino, la gloria era pasada, puesto que durante las épocas de declive se habían perdido una extrema cantidad de territorios que permitían la subsistencia económica y militar. Además de eso, una serie de levantamientos y conflictos internos debilitaron cada vez más al imperio y su capital. Las disputas entre católicos y ortodoxos eran habituales debido a sus desacuerdos religiosos, hasta tal punto que ni siquiera los gobernantes pudieron hacer que ambas religiones pudieran coexistir pacíficamente. Pero lo que no lograron los emperadores, lo logró la guerra, traída por la amenaza turca. Los otomanos habían pasado de ser meras tribus desperdigadas a volverse una temible fuerza unificada. Con Saladino al mando, aprovecharon que los bizantinos habían acabado de pasar por una serie de sangrientas guerras civiles, producto de la llegada al trono de Constantino XI en el año 1449. Pero tan pronto la amenaza otomana se cernió sobre Constantinopla en el año 1453, los pocos miles de habitantes de la ciudad, incluyendo católicos y ortodoxos, cooperaron para evitar que la ciudad cayera. El número de la población alguna vez fue de 500.000 civiles. Para cuando los otomanos llegaron, apenas habían entre 50 y 60.000, y muchos no estaban en condiciones de luchar. Entre ayuda mercenaria, voluntaria y extranjera, Constantino logró mantener que la ciudad soportara numerosos asedios. Pero las armas modernas otomanas, como el Gran Cañón de Orbán, debilitó enormemente las icónicas murallas que debían ser reconstruidas a velocidad récord. Luego del desesperante eclipse lunar que sumió a Constantinopla en la oscuridad, los bizantinos solo debían resistir un último asedio y los otomanos, igual de desgastados, decidieron hacer un último gran ataque. Y unos pocos errores y descuidos defensivos costaron la ciudad entera. Las murallas fueron traspasadas, las tropas bizantinas superadas, los enviados extranjeros perdieron a su líder, y los últimos soldados bizantinos huyeron a sus hogares para defender a sus familias. Lo último que se supo de Constantino fue que murió luchando junto a sus hombres contra un insuperable número de tropas otomanas de alto nivel. Su cabeza se volvió un trofeo turco, mientras que su cuerpo fue sepultado de forma honorable. De lo que antes fue un extenso imperio que abarcó Europa, África y Asia, ahora no quedaba nada, pues su mayor tesoro y orgullo, la famosa y codiciada ciudad de Constantinopla, cayó en manos turcas, matando de forma prácticamente definitiva al otrora poderoso y glorioso Imperio Bizantino. Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo con todos tus amigos. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para seguir disfrutando de nuestras novedades. Recuerda, la historia es un incesante volver a empezar.